Damos la bienvenida en el estudio de los desayunos de 24 horas a Juan Sebastián Roldán, secretario particular de la Presidencia de la República. Buenos días, Juan Sebastián, y bienvenido a nuestro programa. Bueno, quisiera una evaluación general del último viaje del presidente de la República por Europa. ¿Cuáles son los puntos que usted destacaría? Creo que hay 3 puntos básicos del viaje que además son fundamentales para el devenir del Ecuador. El primero, el social. El presidente participó en la primera conferencia en temas de discapacidades en Londres. Fue el ponente principal en el que habló de Manuel Espejo en el gobierno anterior y de las Manuelas en este gobierno. La buena noticia que el presidente presentó al mundo es que en este año, en solo este primer año de gobierno, se atenderán a 70.000 personas con discapacidades en el Ecuador, que es una gran noticia para el país, ¿no? En segundo lugar, en el tema económico, el presidente tuvo 2 reuniones, una en Edimburgo y otra en Madrid. En Edimburgo con empresarios vinculados a temas energéticos, en minería, en petróleo, en energías renovables. Y en Madrid con 350 empresarios interesados en invertir en el Ecuador, 350 empresarios del más alto nivel en España que demuestran que el Ecuador se volvió un país atractivo para la inversión, fundamental para el país porque eso va a generar empleo y para nosotros la primera prioridad que tiene nuestro gobierno es generar empleo para los ecuatorianos. Y en tercer lugar, un tema de relacionamiento con un gobierno cercano, con un gobierno muy vinculado al país, que es el gobierno español, y por eso hubo una reunión con el rey muy cercana del presidente de la República, en la que discutieron temas de Estado, y con el presidente del gobierno, el nuevo presidente del gobierno, Pedro Sánchez, que recibió al presidente Moreno como primer presidente latinoamericano con el que se reunía. Entonces, creo que es importante que el Ecuador esté en el mundo, y como decía el ministro de Finanzas en un titular en un periódico español, es importante que el Ecuador esté en el mundo y que el mundo esté en el Ecuador. Creo que rompemos la lógica del Ecuador aislado para abrirnos al mundo y es una buena noticia para el país. Vamos entonces a los detalles. En el tema de los discapacitados, de la atención a los discapacitados, ¿cuál sería la diferencia entre lo que se hizo en la Manuel Espejo y lo que se va a hacer o lo que se estaría haciendo ahora con las Manuelas? Toda vez que ya, digamos, en la Manuel Espejo hubo una ayuda emergente, digamos, una atención, una visibilización de la población con discapacidad que fue muy positivo, pero de ahí, digamos que se visibilizaron también algunos problemas que tenían, como por ejemplo la falta de trabajo y otro tipo de atenciones que allí quedó. ¿Cuál sería esa diferencia que ahora se presenta y pues que se pudo visibilizar allá en el exterior? Hay como 3 momentos en los temas de discapacidades. El primero, el Manuel Espejo, que fue el primer momento de visibilización, de que en el país lamentablemente las personas con discapacidades estaban ocultas, estaban relegadas. El presidente Moreno repite todo el tiempo que las personas vivían con dignidad y un país indigno no les permitía vivir, sentir, ser esas personas dignas que ellas ya eran en esa lucha. El segundo momento en el que lamentablemente se descuidó ese proyecto y casi se cerró, cuando el presidente Moreno va a Ginebra con el vicepresidente Glass, la cosa desapareció. Y el tercer momento, que es el segundo momento, que ya no es el segundo momento para los discapacitados, y es ese momento de dignidad tiene que pasar a otro momento de permanente discusión con el Estado sobre qué necesidades directas tiene. Y a partir de eso la primera dama con el plan Toda una Vida va trabajando con ellos desde que nacen hasta que mueren, va trabajando con ellos en sus momentos importantes, en temas de educación, en temas de medicina, en temas de trabajo, y le da seguimiento no solamente al Estado, sino también a la empresa privada para que cumplan esas necesidades que las personas con discapacidad tienen y que el país tiene que cumplirlas por su situación. Porque, digamos, de lo que se visibilizó después de la Manuel Espejo es que, por ejemplo, necesitan atención prioritaria en salud, necesitan, usted lo acaba de mencionar, necesitan medicina. En ese tema y en esa parte están en este momento viviendo problemas muy críticos porque muchos no tienen acceso a la medicina o a algunos se les está cambiando la medicina y no tienen, da la sensación de que no tienen escucha. ¿Qué podría decir usted? Yo creo que lo fundamental es entender cómo funcionan las Manuelas. Las Manuelas son mujeres que van y atienden directamente en sus casas a las personas con discapacidad. Eso hace que las personas con discapacidad no tengan que ir a hacer una cola en un hospital. Siempre habrá excepciones, por supuesto, y la política pública nunca llega a todas las personas con la eficiencia, con la cercanía que nosotros esperaríamos. Sin embargo, las Manuelas van a las casas, tienen directa relación con las personas con discapacidad, con las personas que ponen una bandera para que se acerquen a las Manuelas. Esas Manuelas trabajan con el Estado para poder atenderles no solo en medicamentos, sino también en educación, en temas laborales, en apoyo directo a madres que tienen que cuidar con sus hijos, y para eso es el bono Joaquín Gallegos Lara, para que las madres puedan tener un ingreso mínimo que les permita sobrevivir mientras cuidan a sus hijos. Y yo creo que es fundamental entender que el tema de discapacidad es un tema muy grande, igual que el tema de pobreza en el Ecuador. Lo especial y lo particular en nuestro gobierno es que nosotros no dejamos de preocuparnos por ninguno de los 2 temas y que vamos a trabajar todos los días. Y creo que ese trabajo de las Manuelas, que muchas de ellas hoy estarán viendo este canal antes de ponerse el chaleco azul, es que salen todos los días con un nivel de compromiso, con un nivel de vínculo, con un nivel de cariño
que bien quisiéramos que todos los funcionarios públicos tendríamos para el trabajo que tenemos que realizar todos los días. Concretamente en el tema de inversión extranjera, la reunión que tuvo el presidente con el gobierno español y con empresarios en ese país. Y es, digamos, hemos visto, por ejemplo, al ministro también Pablo Campana ir por varios países también y anunciando algún interés por parte de la comunidad internacional en invertir en nuestro país. Pero ¿cuándo se va a empezar a concretar eso? Es decir, ¿cuándo vamos realmente a ver a los inversionistas con cheque en mano en el Ecuador? Hay más de 100 convenios ya firmados de inversiones que se están llevando a cabo en el país. Lamentablemente lo que pasó antes es que el país estaba cerrado. El Ecuador tenía esta mirada de casi era un gobierno dictatorial, un gobierno que expulsaba a los inversores, que no les daba garantías. Nosotros hemos hecho el camino distinto y dar la vuelta a una situación compleja toma tiempo y es difícil. El ministro Campana, el ministro Martínez, el presidente de la República han sido cuidadosos en hablar con los empresarios, decirles la verdad y mostrarles cuáles son las oportunidades. Una de ellas, la ley que está discutiéndose ahora en el veto en la Asamblea, que permite, por un lado, todo un conjunto de beneficios para los inversores y, por otro lado, certezas en su inversión, seguridad jurídica. Si es que nosotros garantizamos los dos temas, el país comienza a verse atractivo en el mundo. Y ese atractivo siempre garantizando que en el país se respeten los derechos laborales, los derechos tributarios del Estado, le va a permitir a los ecuatorianos tener trabajo. Entonces, después de los 100 convenios ya firmados e inversiones que están llevando adelante, hoy día tenemos que dinamizar el área de vivienda con el tema de Casa para Todos, tenemos que dinamizar los negocios vinculados a beneficios ambientales para el país, tenemos que dinamizar las energías limpias y abiertas y tuvimos empresarios de todas esas áreas interesados, pero creo que más importante, Janet, también es que tuvimos inversores que ya estaban en el país y que se sintieron pisoteados y golpeados durante mucho tiempo y que hoy día vuelven a confiar en el país. Yo mismo hablé con algunos de ellos en esa conferencia y tengo el optimismo de que pronto en el país volveremos a ver generación de empleo, confianza y por supuesto eso enancado en la confianza de nuestros empresarios ecuatorianos que son los puntales para que esto suceda. Otro punto importante del viaje del presidente de la República a Europa es que se visibilizó también una nueva posición frente al tema de Julian Assange. El canciller de la República ha hablado ya de que se está negociando con el representante legal, con un representante legal de Julian Assange para poder encontrar una salida al tema. ¿Usted podría hablarnos de cuál sería esa salida? El canciller lo que está haciendo es básicamente encontrando el camino primero de discusión. El señor Assange tiene muchos abogados y el canciller le ha pedido que plantee uno de esos abogados para establecer un diálogo y encontrar un camino de solución a la situación difícil que vive el mismo señor Assange. Es decir, vivir 6 años en un cuarto pequeño, me imagino que genera complicaciones personales, físicas y expectativas difíciles de vida hacia el futuro. Es a partir de eso que se busca un abogado para discutir con él y que también se está hablando con el gobierno británico para ver qué salidas podrían existir, porque el Ecuador no va a abandonar de ninguna manera la preocupación por la vida del señor Assange. Eso es fundamental. Y a partir de esa premisa inicial es que se está hablando con un abogado y esperamos que se encuentren soluciones prontas para el beneficio del señor Assange y para el beneficio del Estado ecuatoriano. De lo que se ha hablado hasta el momento, se podría prever la posibilidad de que salga de la embajada y él acepte pagar la pena por no haber cumplido con la orden judicial en el gobierno británico de presentarse cada cierto tiempo ante la justicia de ese país. Eso, de acuerdo a lo que he leído, implicaría una pena menor de 3 o 4 meses. El problema es de allí en adelante y cómo garantizar la vida del señor Assange o cómo garantizar, o cómo comprobar que alguien o algún país lo quiere matar. Sí tiene pendientes con la justicia de distintos países que no sé si podrían ser negociables. Es decir, ¿ustedes ven una luz en este camino? Creo que es una luz que hay que buscar conjuntamente y que depende directamente del señor Assange. El señor Assange está en una situación de asilo en el Ecuador y el Ecuador va a respetar esa situación de asilo. Nosotros lo que buscaremos es un acuerdo para que el señor Assange se encuentre tranquilo, se libre de las preocupaciones al respecto de su posibilidad de morir y tome una decisión al respecto de eso, de si quedarse o de si salir. El Estado ecuatoriano tiene que garantizar y prioritariamente los derechos humanos, tanto del señor Assange como de cualquier persona que vive en nuestro país, y de todas maneras el Estado ecuatoriano también tiene que buscar una solución para un problema que lamentablemente fue heredado. En este proceso de negociación y en estas conversaciones que se están dando con el abogado de Assange, ¿se ha considerado qué hacer con el tema de la nacionalidad ecuatoriana que se le dio a Assange y también el estatus de funcionario diplomático? ¿Qué va a pasar con eso? ¿Servirá en esta etapa para poder negociar con el gobierno británico? Porque hasta ahora no sirvió de mucho eso.
Nosotros tenemos un gran canciller. José Valencia es un hombre que conoce la Cancillería y el mundo diplomático hace mucho tiempo y es quien está encabezando este tema. Creo que a él le corresponde responder los temas específicos de la negociación y me imagino que también le corresponde cuidar los detalles de esa negociación para llegar a feliz término. ¿Existe la posibilidad de que el gobierno británico pueda aceptar que vaya a otro país que no sea Suecia o Estados Unidos, que son los que en algún momento estuvieron solicitando su extradición? No sé si son temas que estén en discusión todavía. Este es un primer acuerdo y el primer acuerdo es que exista un abogado que represente los intereses del señor Assange, que discuta con el Estado ecuatoriano y el Estado ecuatoriano a su vez busque que entre esas partes, entre el Estado británico y el abogado, puedan ir encontrando una salida para el problema del señor Assange. El otro tema en donde hay visibilidad y una posición que ha llamado la atención de los ecuatorianos, porque hay un giro, hay un cambio, es en torno a lo que está sucediendo en Nicaragua. Hubo declaraciones que usted realizó a un periódico internacional y también, pues ya a nivel interno también se ha conocido alguna posición. ¿Usted nos podría digamos, concretar cuál es la posición actual del gobierno ecuatoriano frente a lo que sucede en Nicaragua, que realmente es una situación en este momento de derechos humanos que debe preocupar a la comunidad internacional? El presidente Moreno ha sido claro, yo simplemente he tomado las palabras suyas, ¿no? Y es que la situación en Nicaragua es alarmante. 300 jóvenes muertos sin duda tiene que llamarle la atención al mundo y sin lugar a dudas al gobierno nicaragüense. No puede haber una situación, una salida a esa situación o a ese problema sin que el gobierno nicaragüense dé un paso para poder dialogar. En un primer momento iban a dialogar con los obispos, entiendo que hoy día volvieron a una pugna con la Iglesia, pues la comunidad internacional tendrá que buscar una salida. El Ecuador fue claro en su pronunciamiento en la OEA cuando se discutía el tema de Venezuela y buscó un paralelismo, es decir, cuando hay un problema de derechos humanos, cuando la población está sufriendo, cuando eso se evidencia notoriamente, entonces los países cercanos, a partir de la doctrina Roldós, ¿no? El Ecuador planteó una doctrina con el expresidente Roldós de la preocupación y la necesidad de actuar en caso de que derechos humanos sean vulnerados en el continente. Y el Ecuador está siendo coherente con esa doctrina y con la preocupación de que la ciudadanía, los más pobres, los más complicados, ¿no? Estudiantes en el caso de Nicaragua, personas que están saliendo, ayer veía en un periódico que 50.000 personas han entrado por Lago Agrio desde Venezuela. ¿Cómo no nos puede alarmar? Si no nos alarma es que no estamos viviendo nuestra humanidad y el no preocuparnos y expresarlo públicamente sería una irresponsabilidad con los ecuatorianos y con el mundo. Finalmente, el tema del expresidente Rafael Correa. Están produciendo algunas noticias o instancias se están cumpliendo dentro de la función judicial. El presidente de la República también hizo declaraciones importantes y de impacto también en torno al proceso que se lleva en contra del expresidente Correa. ¿Cómo lo ve el gobierno actual en este momento y qué impacto podrá tener en esa visibilidad que en este momento hay hacia el mundo frente a lo que el expresidente está sustentando en este momento, que hay una violación de derechos e incluso ha pensado acudir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos? El expresidente Correa tiene el derecho de acudir a la instancia que crea. A nosotros como gobierno nos corresponde respetar los distintos poderes del Estado. La función judicial en este país hoy día ya es independiente y a partir de eso los jueces, los fiscales pueden hacer lo que crean, mucho más allá de lo que nosotros podamos pensar. Por eso el presidente Moreno ha sido cuidadoso en no pronunciarse al respecto de qué cree con respecto a las acusaciones, en este caso de posible secuestro, por ejemplo, del señor Balda. Y es más, el presidente dijo una cosa que a mí me dejó pensando y es: al presidente le preocupa y él quisiera que el presidente Correa sea inocente, porque algo tan grave como de lo que le están acusando sería muy grave para la historia del país, ¿no? Un expresidente vinculado con temas de secuestro, vinculado con temas de movimiento de pruebas, sería gravísimo para el país. Nosotros como gobierno, en sintonía con lo que dice el presidente, ojalá el presidente Correa podría presentarse ante la justicia, que la justicia independiente pueda juzgar lo que tenga que juzgar. Y ojalá en el futuro esto no se repita nunca más, ¿no? Políticos vinculados a secuestros fuera del país, a golpear a la prensa como golpearon, y respetar a los ciudadanos que pensaban distinto. Ojalá sea una página que nunca más se repita en el Ecuador. Por último, hay un tuit que lo estaba tratando de encontrar, lo vi esta mañana, del presidente Lenín Moreno, en el sentido que dijo que va a abrir toda la información en torno al contrato que se tuvo con el perito que analizó el caso de la muerte del general Gabela. ¿Puede detallarnos cuál sería la idea allí? El presidente Moreno plantea todo el tiempo que es un gobierno democrático. Tenemos el tuit.
Muchas gracias a producción. En el marco de nuestra política de transparencia y conformidad con la LOTAIP, he dispuesto al Ministerio de Justicia que levante la confidencialidad sobre el contrato suscrito con el perito Roberto Mesa como aporte a la investigación del asesinato del general Gabela. Le decía que el presidente Moreno todo el tiempo dice y profesa y se ve en los actos que es un gobierno democrático y la democracia se sustenta en la transparencia. El tema Gabela es uno de esos temas que quedó rondando en la cabeza, en la conciencia, en la historia del Ecuador. Y a nosotros no nos corresponde nada más que transparentar todo lo que haya que transparentar. La parte que defiende la posición del general Gabela plantea que era necesario levantar y plantear un levantamiento del tema del contrato, pues el presidente Moreno levanta el tema del contrato y todo aquello que sea necesario se va a transparentar, tanto en este caso como en cualquier otro. ¿Cómo aportaría al conocer detalles del contrato? Porque habrá que saber qué pasó con esa tercera parte del informe. Usted recordará que el perito dice que él firmó un tercer informe que se cambió en algún momento, que no está sumillado por él, que no contiene lo que él planteó. Y creo que es fundamental con la verdad saber quiénes estaban vinculados, qué responsabilidades había y sobre todo que se vea cuál es ese informe para que la transparencia y la verdad permitan de nuevo, Janet, lo que le decía hace un momento, ¿no? Que no se repita en estos hechos que ensombrecen la historia del país. Muchísimas gracias a Juan Sebastián Roldán por estar esta mañana con nosotros.